Tucholsky, se ha venido como intentando como hacer una conjugación o una unión de todas estas definiciones que hay alrededor de la espiritualidad, y ella convoca un consenso de expertos en el 2009, pero luego vuelve y convoca un consenso de expertos en el 2013 en Ginebra, ¿cierto? Este consenso de expertos del 2013 permite como reevaluar la definición que se tenía de espiritualidad desde el 2009 para acá. La definición de espiritualidad desde el 2009, que surgió en este primer consenso de expertos, pues habla que es la forma en que las personas expresan su sentido y su propósito de vida a través de una conexión pues con lo demás, con la persona, con un momento, con algo significativo, con una experiencia y con lo sagrado como tal. Pero luego, en el 2013, ella nuevamente convoca este consenso de expertos, un poco también como para ir haciendo algunas, pues revaluando esta definición que venía desde el 2009 para acá e ir incluyendo algunos otros aspectos que eran necesarios de incluir dentro del aspecto como tal de la espiritualidad. Entonces, en este consenso, pues se habla que ya no es la espiritualidad como esa forma en que las personas expresan su sentido de vida, sino que ella lo establece como un aspecto que es dinámico e intrínseco de la humanidad, a través del cual pues las personas van a buscar un propósito, van a buscar un significado, también de igual manera, pues van a intentar esperen, yo aquí lo bajo. Ay, no me quiere. A través del cual entonces las personas van a tener un propósito, una trascendencia y experimentar una relación consigo mismo, con la familia, con los demás, con la comunidad, con la sociedad, con la naturaleza, con lo que es significativo y con lo que es sagrado como tal. Esta definición, comparativamente a la del 2009, es una definición muchísimo más amplia, ¿cierto? Anteriormente no nos incluía la familia, no nos incluía lo demás, no nos incluía la sociedad, solo nos incluía la naturaleza, lo que éramos nosotros como personas, aquello que le era significativo a la persona y todo lo que tenía que ver con lo sagrado, es decir, con la conexión que la persona podía establecer con una creencia en un ser supremo articulado a alguna afiliación o alguna práctica religiosa. Y ella también, en este consenso de expertos, establece entonces que la espiritualidad se expresa a través de las creencias, a través de los valores, a través de las tradiciones y a través de las prácticas como tal. Los seres humanos tenemos un sistema de creencias que es todo lo que tiene que ver con nuestro pensamiento, las interpretaciones y las valoraciones que en términos cognitivos realizamos y que se convierte en muchas de las ocasiones en un patrón de comportamiento que van a guiar nuestras acciones y que van a influir en cómo nos sentimos como tal. Pero al mismo tiempo, no solamente las personas contamos con un sistema de creencias, sino que también contamos con un sistema de valores, ¿cierto? Aquello que para nosotros es importante y que terminan como activándose para motivarnos a la acción y para ayudarnos a enfrentar situaciones de estrés en momentos de dificultad o que no necesariamente son situaciones de estrés, sino que nos permiten tener como prioridades en nuestra vida y ver qué es lo realmente importante para nosotros. Entonces, la espiritualidad pudiera no ser necesariamente ese sistema de creencias que es lo tangible, que es lo que yo puedo preguntar a través de la historia, de esas relaciones tempranas que esa persona estableció y de cómo se vinculó y situaciones, ¿cierto?, de estrés, traumáticas vivió, que hoy se ven reflejadas en su comportamiento adulto, ¿cierto? Sino que esto es algo más intangible, algo que termina siendo parte de la persona como tal y que termina siendo algo como tan íntimo y es intrínseco a nuestra naturaleza que muchas de las ocasiones terminaría siendo difícil o pensamos que pudiera ser difícil acceder a ellos. Porque casi que siempre cuando uno le hablan de espiritualidad, pues usualmente te lo hacen o te lo hablan más, es como en términos de lo que conecta con una religión,
lo que conecta con una creencia religiosa como tal. Pero finalmente no es de esta forma, sino que tiene que ver con un aspecto mucho más amplio que puede integrar y que puede incluir e involucrar aquellos aspectos que tienen que ver con mis creencias religiosas o no necesariamente con ellas. Posteriormente, el Spiritual Care Task Force de la Asociación Europea de Cuidado Paliativo en el 2011 o antes de este consenso de expertos, siendo como las pioneras Ana Querido. Ella es una enfermera que trabaja en Portugal en cuidado paliativo. También se ha interesado mucho como en profundizar en los aspectos espirituales y la importancia de la espiritualidad en el cuidado paliativo. Y Bella Vivat de United Kingdom, pues ellos también se han interesado como en hacer una profundización un poquito más teórica y en conceptualizar la espiritualidad como tal. Y ellos establecen que la espiritualidad es una dimensión dinámica. Fíjense que es algo muy similar a lo que el consenso de expertos de Ginebra nos establece, que de la vida humana, que es la forma, nos dice, la forma en cómo las personas, los individuos o las mismas comunidades van a experimentar su sentido de vida, o al mismo tiempo no solamente lo van a experimentar, no solamente lo van a expresar, o no solamente lo van a estructurar o reestructurar, sino que también es la forma como esto me permite a mí buscar un sentido, un propósito y una trascendencia. Es la forma como me conecto con un momento, consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con aquello que es significativo o con aquello que es sagrado como tal. Entonces aquí hay hay unos aspectos básicos a resaltar. La espiritualidad es una dimensión dinámica, está atravesada por muchos aspectos de la persona, creencias, valores, tradiciones, prácticas, y tiene que ver con el significado, con el propósito, la trascendencia y la conexión. Entonces, fíjense que hace parte, es intrínseco a la naturaleza humana, es dinámico, es una dimensión dinámica porque está atravesada por muchos aspectos, pero al mismo tiempo también atraviesa las otras dimensiones de la persona como tal. Es como transversal a todas las dimensiones, a la dimensión física, a la dimensión emocional, a la dimensión social, a la dimensión familiar, ¿cierto? Entonces también es importante tener en cuenta que habla de significado, de propósito y trascendencia, y que lo puedo expresar de diferentes formas o lo puedo estructurar y construir de diferentes formas. Entonces, lo que yo quiero decirles es que lo espiritual no necesariamente conecta únicamente con aquello que tiene que ver con mis creencias religiosas o con mis creencias en un ser supremo como tal. Me puede conectar con ello y puedo expresar mi sentido de vida a través de la creencia religiosa o a través de una práctica espiritual que me involucre con una afiliación o a una religión, o no necesariamente desde este lugar o desde este marco como tal. Entonces, en términos generales, la espiritualidad es propia de la condición humana. Nacemos y somos seres espirituales por naturaleza, porque continuamente nos estamos preguntando y desde muy pequeños nos estamos también como estructurando en términos de nuestro sentido de vida. Casi que siempre nos hemos preguntado, o es importante que ustedes se pregunten, ¿qué le da sentido a la vida? ¿O qué hace que la vida de ustedes o de los que están acá tenga sentido como tal? Y se refiere, como con aspecto de la condición humana, a un estado de conexión que tiene que ver con un momento particular que cada persona lo define como significativo y trascendente consigo mismo. Muchas veces yo logro, ¿cierto?, expresar mi espiritualidad, es decir, mi sentido y mi propósito a través de la conexión que tengo conmigo mismo, con mis valores, con mis sueños, con mis ilusiones, con mi trabajo, con la relación que establezco en la meditación y cómo logro tomar conciencia de mi cuerpo, con otros, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mis pacientes, con mi grupo, ¿cierto? Para hacer deporte, con la naturaleza, muchas veces el contacto con la naturaleza, de ir al campo, de conectarme con los animales, de ver que hay algo más, ¿cierto? Aparte de lo que yo soy como persona y que hace parte de una humanidad,
y de una naturaleza, pues también me permite expresar ese sentido de vida con aquello que es significativo, la música, el baile, la creatividad, el hacer algo que tenga que ver con una manualidad o con aquello que suponga aspectos que tienen que ver con una creencia en un ser supremo, que puede ser religiosa como tal. Y esta espiritualidad que supone un estado de conexión va a permitir también al mismo tiempo que las personas busquen y expresen un significado y un propósito en la vida. Tal vez la pregunta que hoy yo les hago es, ¿qué le da el sentido o qué le ha dado sentido a la vida de ustedes? ¿Qué le da sentido a su vida? ¿Y cómo están sus conexiones en este momento? ¿Qué conexiones tienen? ¿Cómo están esas conexiones? Y usualmente es como lo que uno le pregunta al paciente. ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Cómo ves que tu sentido de vida está en este momento en el que estás, que es difícil, que ha habido cambios tan significativos? ¿Y cómo están tus conexiones, cierto? ¿O cuáles son tus conexiones que te permiten de alguna u otra manera expresar y vivir esa espiritualidad como tal? Preguntas hasta acá, algo que quieran como hablar, compartir, o todo vamos claro. Entonces, la espiritualidad, pues vamos a tener en cuenta que tiene unas dimensiones. Hay una dimensión transpersonal que toca con la naturaleza, también toca con el universo y toca con Dios. Esta espiritualidad tiene una dimensión intrapersonal que tiene que ver con mi sentido y con mi propósito como tal. Y la interpersonal va en relación a la conexión con las personas. Entonces, vamos a tener en cuenta que la espiritualidad le permite a la persona experimentar un sentido trascendente en la vida. ¿Para qué estoy acá? Porque es importante mi vida. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene esta experiencia de enfermedad en mi vida? ¿Qué sentido tiene esta dificultad en mi vida? Y que se va a expresar por diferentes vías, como lo veíamos por acá, consigo mismo, con los otros, con la naturaleza, con lo significativo, con lo sagrado, ¿cierto? Y que se acompaña de un sentido y un propósito. Usualmente, los pacientes pueden preguntarse cuando aparece una enfermedad, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pudiera ser una pregunta que desde la lógica le podamos dar una respuesta, pero no necesariamente es una respuesta suficiente para una persona que se enfrenta a una situación tan límite para su vida como lo es una enfermedad y sobre todo una enfermedad que te confronta con la posibilidad de morir o que te lleva a tener una percepción de muerte mucho más cercana. Entonces, muchas de las ocasiones es preguntarle a esa persona. Desde la lógica, pues sí, si es un cáncer, tienes pues células que crecen de manera rápida, descontrolada, tenías unos factores de riesgo, ¿cierto? Si es un VIH, entonces pues claro, tuviste dificultades con el mantenimiento de tu salud sexual, comportamientos no saludables que te llevaron a estar más en riesgo y así sucesivamente. Entonces, también es darle la posibilidad a la persona que sea la misma persona quien vaya encontrando un sentido a esa experiencia en su vida. ¿Por qué crees que está? ¿Por qué crees tú que tienes este diagnóstico? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué pensamientos tienes en relación a esto? ¿Qué observas tú que te puede permitir? ¿Cuál crees tú que puede ser el sentido de esta enfermedad en tu vida, cierto? Para ir que esa persona pueda ir dándole una respuesta a esa pregunta que se está haciendo y que sea de forma empática. Muchas veces decirle, comprendo tu pregunta, pudiera ser que yo en una situación similar a la tuya también me lo pudiera estar haciendo, pero de pronto, ¿por qué crees tú que esto llegó a tu vida? ¿Para qué crees que llegó? ¿Qué te va a permitir? ¿Qué sentido consideras tú que esto va a tener para ti? ¿Con qué te conectas hoy? ¿Cómo está esa relación familiar hoy? ¿Qué tan estrecha es? ¿Y qué crees tú que esto pueda permitir y qué sentido va a tener para ti? Entonces, también vamos a tener en cuenta, como les decía, que la espiritualidad puede ser expresado a través de una creencia religiosa
o no necesariamente expresada por una creencia religiosa. Entonces, la espiritualidad, a diferencia de la religión, es un aspecto integrador y subjetivo del bienestar, que es como las personas experimentamos sentido, conexión con el sí mismo, los otros y su entorno. Por el contrario, la religión es un sistema organizado de creencias, rituales, normas y prácticas que compartimos las personas que practicamos esa religión, ¿cierto? Pudiera ser que mis prácticas espirituales, si no están en el marco de una creencia religiosa, de una práctica exclusiva de una religión, puedan ser muy diferentes a las prácticas espirituales que ustedes tienen. No sé si alguno quiera compartir, si tiene alguna práctica espiritual, si la quieren compartir, bien sea desde una religión o bien sea no desde una religión. El que quiera. ¿Tienen ustedes alguna práctica espiritual? Ok. Y por tanto, la espiritualidad, a diferencia de la religión, es un concepto mucho más amplio que comparten personas con o sin creencias teológicas. Yo puedo ser muy espiritual, pero no necesariamente una persona que tenga esa espiritualidad conectada con una creencia teológica. Pudiera ser que sea muy espiritual y esa espiritualidad yo la exprese a través de una creencia teológica como tal. Si soy testigo de Jehová, si soy cristiana, si soy católica o cualquier otra religión que practique el budismo, el judaísmo o cualquier otra que me permita expresar esa espiritualidad como tal. Entonces, por tanto, la espiritualidad es un movimiento de búsqueda personal que se da en tres direcciones: hacia uno mismo, que es hacia la búsqueda de sentido, hacia el entorno, que tiene que ver con la búsqueda de conexión, y hacia el más allá, que tiene que ver con la búsqueda de trascendencia. ¿Qué quiero que pase conmigo si yo ya no estoy? ¿Qué quiero hacer para que los otros y para de alguna u otra manera muchas de estas está la conexión con el entorno, pero la trascendencia es ir más allá de esta enfermedad? Entonces, hablar de mi experiencia, contarla, la fundación, ayudar, ir más allá de esto que me está pasando. Me quiero conectar con algo más allá de lo que yo soy en este momento con esta enfermedad como tal. ¿Cuál es la importancia de la espiritualidad entonces? Es un componente esencial de lo que hoy venimos haciendo en la transición de los modelos de atención, de un modelo de atención paternalista a un modelo de atención centrada en la persona. Y este modelo de atención centrada en la persona es el modelo que me indica que el cuidado debe ser respetuoso, en donde se tienen en cuenta las preferencias, necesidades y valores de cada persona, y asegurando que estos valores sean la guía en las decisiones clínicas. ¿Qué quieres tú? ¿Qué es importante para ti? ¿Cuáles son tus valores? Es decir, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que ha sido importante en tu vida? Y cómo esto puede acompañar e influir la toma de las decisiones. Para la mayoría de los pacientes y más para nuestra sociedad, en donde es una sociedad muy católica, en donde predomina el catolicismo, es muy importante la espiritualidad. Y las necesidades espirituales van a ser comunes en algunas personas. La necesidad de amar, la necesidad de encontrar sentido, la necesidad de reconciliarse, la necesidad, por así decir, de pedir perdón. Los pacientes con mucha frecuencia desean un cuidado espiritual. Lo que pasa es que muchas de las ocasiones lo conectamos es más con sus creencias religiosas, y las necesidades espirituales son abordadas de forma muy poco frecuente por el cuidado médico. Casi que siempre nos centramos aún más en las necesidades emocionales o en las necesidades físicas y familiares y sociales de ese paciente. Y qué tan importante, si conectamos la espiritualidad con esas creencias, con esos valores, pues va a mediar y va a influir en esa toma de decisiones como tal, y va a tener un rol fundamental en esa toma de decisiones. Las necesidades espirituales insatisfechas se ha asociado
a una percepción peor de bienestar o una evaluación mucho más negativa de bienestar, porque son continuamente pacientes que necesitan ser amados, ser queridos, encontrarle un sentido a su experiencia, buscar una ayuda pastoral, buscar trascender su experiencia o ir más allá de lo que les está pasando. Y brindar cuidados espirituales, pues se asocia a mejores resultados al final de la vida de un paciente como tal, porque le permite a ese paciente lograr resolver asuntos que no solamente desde lo material han sido inconclusos, sino también desde su propia vida, desde lo que toca con su vida, desde lo más íntimo. Lo espiritual hace parte de lo intangible, de lo que es íntimo, de lo que es de cada persona, ¿cierto? Que si uno le pudiera dar una ubicación, pues uno pudiera ubicarlo como el alma. Es algo que es parte de la persona y que es muy difícil como de, de objetivar como tal, ¿cierto? Incluso las escalas de espiritualidad sí están, pero todavía terminan siendo muy subjetivas como tal. Luego también nos ha dado como los estudios en espiritualidad y la investigación en espiritualidad nos dicen que tienen un resultado muy positivo en la recuperación de la salud física y psicológica. Muchas asociaciones científicas reconocen y respaldan el rol de la espiritualidad en el cuidado de la salud y por tanto, pues también se ha incorporado en los currículos de las ciencias de la salud y en la educación médica en general como tal. Sobre todo cuando nos vamos enfocando en un contexto o en enfoques de tratamiento paliativos que están bajo el modelo biopsicosocial espiritual que viene desde el 2002 como tal. Entonces, ¿qué pasa o cuál es la importancia de la espiritualidad en la salud? Entonces, en enfermedades graves, de alguna u otra manera, asistir de manera frecuente, se ha encontrado en la literatura, actividades espirituales y religiosas, pues espirituales me refiero a meditación, yoga, música, pintura, todo lo que le permita a la persona esa conexión y esa expresión de sentido de vida, bien sea desde una creencia teológica o no, se ha asociado con un menor riesgo de mortalidad de forma temprana porque disminuye la morbilidad. Se ha encontrado que reduce el uso de sustancias tales como alcohol, tabaco y drogas, y esto sí que se ha encontrado también en adolescentes que enfrentan enfermedades graves, reportan mejor calidad de vida relacionada con la salud, reportan mejor salud psicológica, se reportan menos síntomas depresivos, menos conductas suicidas o menos ideas autolíticas y en jóvenes menos conductas sexuales de riesgo, menor tabaquismo y reducción en el uso de alcohol y drogas, principalmente en pacientes que tienen un diagnóstico de VIH-Sida como tal. Y las comunidades espirituales se han encontrado que tienen un impacto muy significativo en el bienestar y la salud de las personas y que es importante que los profesionales de la salud entonces lo incentivemos y reconozcamos la importancia de la espiritualidad y si es el caso, promovamos la participación en comunidades espirituales, lo que para el paciente y desde lo que para el paciente sea espiritualidad como tal. En salud mental se ha encontrado que tiene un impacto significativo en depresión. Se ha encontrado que aquellas personas que tienen una práctica espiritual o una práctica religiosa reportan una reducción bien importante de sus síntomas. En suicidio se ha encontrado menor riesgo de conductas suicidas e incluso de pensamientos, deseos, ideación y gesto suicida como tal. Se ha encontrado en las adicciones que reducen esta participación el uso de sustancias y promueve y motiva a la rehabilitación y las tasas de éxito de la rehabilitación son mucho mayores. En el estrés postraumático se ha encontrado como un amortiguador del estrés y va a posibilitar ese crecimiento postraumático, esa percepción de beneficios, porque me permite de alguna u otra manera desarrollar un poco más la autocompasión, disminuye la crítica, disminuye la vergüenza y me permite reconciliarme con esa experiencia teniendo en cuenta el impacto tan significativo que trae en mi vida.
En términos del trastorno bipolar, mejores resultados respecto a la adherencia al tratamiento y esto hace que haya menos crisis de este trastorno. En la psicosis, si tenemos delirios religiosos, claramente tiene un peor pronóstico, porque si yo tengo delirios místicos, religiosos, pues claramente me involucro en una práctica religiosa espiritual, pues finalmente esto me va a aumentar estas delirios místicos y en creencias no psicóticas se ha encontrado un mejor pronóstico. En ansiedad, en trastorno obsesivo compulsivo y en trastorno de la conducta alimentaria, los resultados han sido mixtos. Para algunos termina siendo muy positivo, para otros no tanto. Esto sí que es importante que si vamos a promover estas prácticas, pues sean individualizadas a la persona y reconozcamos el interés de la persona por cada una de estas prácticas espirituales y acompañemos y fomentemos su práctica, bien sea desde una práctica espiritual religiosa o una práctica espiritual no necesariamente vinculada con una creencia teológica. También se ha encontrado que constituye un factor de protección en la salud, es un factor salutogénico. En el 2014, Moreira y Almeida encontraron, ¿cierto?, que las personas con una práctica religiosa espiritual reportaron menor depresión, menor ansiedad, menor intensidad